uno habla de historia, tiene que necesariamente aclarar que está hablando de un relato, ¿no? Todo relato histórico es un relato necesariamente escrito desde el presente, es decir, los que hacemos la historia, los que escribimos libros de historia, los escribimos desde nuestros propios posicionamientos, es decir, me parece que no podemos pretender o tener ninguna pretensión de objetividad, digamos, menos de neutralidad en términos de historia. ¿Por qué digo esto? Porque, como dice un historiador muy conocido en un libro que se llama Introducción a la Historia, Edward Carr, en la historia hay un océano de hechos, es decir, es una inmensidad la historia. Y quien relata la historia elige en ese océano de hechos a cuáles de esos hechos va a considerar históricos. Es decir, para dar un ejemplo muy sencillo, hasta hace algunos años a nadie se le había ocurrido escribir una historia de las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, puestos con el movimiento feminista que existe hoy a nivel mundial y nacional, hay mucho interés por reescribir la historia desde la perspectiva femenina. ¿Qué quiero decir con esto? La historia es un océano y cada uno de los que hacemos la historia elegimos la perspectiva desde la cual la vamos a contar. Entonces, en todo caso, lo que se nos puede pedir, y creo que es muy importante, es seriedad, rigurosidad en relación a la información que manejamos, ¿sí? No neutralidad ni objetividad, es decir, de mí van a escuchar una perspectiva de la historia, no la historia. En todo caso habría que hablar de las historias, ¿no es cierto? Porque hay muchos relatos de la historia, no uno solo. Bueno, lo primero en lo que pensé, me pasó algo parecido cuando investigué la historia de la provincia de Río Negro, fue pensar en un concepto que tiene que ver con lo espacial más que con lo histórico, y que también utilizo para la provincia de Río Negro, que es el concepto de fragmentación espacial. ¿Por qué utilizo un concepto espacial? Porque el espacio, entendido en su perspectiva actual, tiene historia. El espacio es una construcción humana, ¿no es cierto? Y la historia se constituye en un espacio también. Entonces, espacio y tiempo son dos categorías que se retroalimentan necesariamente. Cuando hablo de fragmentación espacial, ¿de qué estoy hablando? De un territorio muy extenso y completamente desarticulado. ¿Qué quiere decir desarticulado? Desarticulado significa que, por ejemplo, para dar un ejemplo de la vida cotidiana, uno para viajar a Río Gallegos tiene que tomarse un avión en Neuquén a Buenos Aires y de Buenos Aires a Río Gallegos, es decir, no hay comunicación entre las grandes ciudades de la Patagonia entre sí, ¿sí? O si la hay, es una comunicación difícil, complicada, lenta. Ni hablar de Tierra del Fuego, con su situación insular, siendo que Tierra del Fuego está a poca distancia del continente, y se ha discutido muchas veces la posibilidad de establecer comunicación fluvial pasando solo por territorio argentino. Hoy día para llegar a Tierra del Fuego hay que pasar necesariamente por Punta Arenas, ¿sí? Entonces, cuando digo fragmentación espacial, estoy hablando de un fenómeno que es histórico, es decir, que se remonta a los primeros años en los cuales las potencias europeas intentaron conocer la Patagonia. Es decir, para nombrar dos hechos simplemente. Hacia el siglo XVI, Magallanes recorría la costa patagónica, descubría las costas de Tierra del Fuego, el estrecho que lleva su nombre, ¿sí? Por un lado, y al mismo tiempo, más o menos para la misma época, los españoles intentaban ingresar a lo que es el actual territorio de Neuquén, ¿sí? Pero con iniciativas totalmente desarticuladas. Es decir, Magallanes estaba buscando la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y los españoles estaban buscando mano de obra para sus minas en el actual territorio chileno, lo que era la gobernación de Chile en su momento. Entonces, todo lo que existe hoy, espacialmente hablando, en términos de ciudades, de pueblos, se fue construyendo en forma fragmentaria. Si uno mira el espacio patagónico va a encontrar ciudades en la costa y ciudades en la cordillera, ¿sí? Y la meseta central, donde prácticamente la población es diseminada, o hay pueblos muy pequeños. Y en general hay muy poca comunicación entre sí. Entonces, el primer concepto, me parece, para entender el funcionamiento actual de la Patagonia es el de fragmentación espacial. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pueblos no se comunican entre sí.
En general reciben sus abastecimientos directamente desde Buenos Aires, ¿sí? Y la verdad que nosotros en este momento, en el Alto Valle, estamos viviendo en el único centro, digamos, donde hay una serie de ciudades conectadas entre sí. Es decir, estamos viviendo en un área metropolitana, pero es el única área metropolitana que existe en todo el territorio patagónico. Y si uno lo piensa en términos de conformación de la población y cultural, por ejemplo, tendríamos que pensar de un poblamiento de la provincia de Chubut, hecho por las colonias galesas esencialmente, ¿sí? Si pensamos en la provincia de Río Negro, tendríamos que pensar en conformaciones completamente diferentes en la cordillera que en la costa, ¿sí? Tenemos una ciudad como Viedma, fundada a fines del siglo XVIII, y tenemos una ciudad como el Fuerte General Roca, fundado al calor de la campaña militar del General Roca. Es decir, con orígenes completamente distintos y con desarrollos productivos, económicos y sociales completamente distintos, ¿sí? Entonces, un rasgo fundamental para mí, para empezar cualquier análisis de la Patagonia, es el de fragmentación espacial, porque no hay tramas urbanas continuas en la Patagonia. Es decir, cada centro urbano está aislado del otro. La gente que vive en Puerto Madryn no sabe qué pasa en General Roca. La gente que vive en Catriel no tiene la menor idea de lo que pasa en Bariloche. Y entonces, esa situación hace que la región no tenga una unidad, le quita unidad completamente. El segundo concepto que me parece central para trabajar el pasado y el presente de la Patagonia es el de economías de enclave. ¿A qué nos referimos con el concepto de economías de enclave? Nos referimos a espacios productivos, en general mineros, yacimientos, petroleros, gasíferos, en general de explotación de lo que históricamente llamamos recursos naturales, ahora lo llamamos bienes naturales comunes, ¿sí? De donde se extraen enormes riquezas que por lo general van a parar mayoritariamente a las grandes ciudades del país o directamente al exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno piensa en la economía patagónica, vinculado a este concepto de fragmentación espacial, encuentra el territorio patagónico salpicado de minas de oro, de minas de plata, de yacimientos de petróleo, de yacimientos de gas. Muchas veces que parecen ciudades en sí mismas. Doy un ejemplo, por ejemplo el yacimiento del Portón, es un yacimiento bastante antiguo de la zona de Butarranquilla, en el norte de la provincia de Neuquén. El yacimiento del Portón tiene su propio aeropuerto, por ejemplo. Es decir, no necesita abastecerse en absoluto ni en la ciudad de Butarranquil, ni en la ciudad de Chosmalal. Produce una cantidad enorme de barriles de petróleo, produce millones y millones de dólares que no se derraman en absoluto en el territorio sobre el cual está asentado el yacimiento. Es decir, cuando hablo de economía de enclaves, hablo de una economía donde la riqueza del lugar no se derrama sobre el lugar, es decir, no hay encadenamientos productivos a partir de la extracción de esas materias primas que generen puestos de trabajo y multiplicación de la riqueza en el territorio. Es decir, uno está pensando en un yacimiento y al lado del alambrado del yacimiento, el criancero de chivos que hace la transhumancia ganadera en Neuquén, tradicional de la provincia de Neuquén, va a la veranada como fue toda la vida, es decir, como si hubiera dos velocidades completamente distintas. Adentro del yacimiento, la más alta tecnología, producción de riqueza, millones de dólares circulando, y afuera del yacimiento la vida sigue como hace 200 o 300 años atrás. Y esto no pasa solamente en Butarranquil, esto es una característica general del territorio patagónico. Una foto característica, por ejemplo, es la foto de la planta de Aluar en Puerto Madryn, porque directamente la planta termina en una cinta transportadora que lleva directamente la producción de aluminio de los puertos. Es decir, el aluminio de Aluar no se procesa en Argentina mayoritariamente. En un 70% va a parar al exterior del país directamente. Estamos hablando de la planta de aluminio más importante de América Latina. Entonces, hasta los lugares turísticos tienen funcionamiento de tipo isla o enclave. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Bariloche, ¿sí? O la ciudad del Calafate. En general en Bariloche son empresas de Buenos Aires o del exterior
las más importantes. Y por ejemplo, un dato a analizar: el municipio de Bariloche es un municipio que está en permanente déficit, sin embargo tiene una actividad económica gigantesca. Es decir, que hay un montón de empresas que no pertenecen al lugar, que ni siquiera le pagan impuestos municipales al municipio donde están asentadas. Es decir, son grandes empresas directamente de Buenos Aires o del exterior que extraen su riqueza y se la llevan directamente a su lugar de origen y derraman muy poco sobre la población local. Esto de la economía de enclaves ni la fragmentación espacial no es un destino que la Patagonia tuvo siempre. Es decir, no es que estuvimos predestinados a tener una fragmentación espacial o una economía de enclaves. A lo largo de la historia de la Patagonia hubo intentos, y no uno solo, sino varios, de que la historia de la Patagonia no fuera así. Entonces, por ahí está bueno contar también la historia de lo que no fue, ¿no es cierto? En relación a estos dos conceptos, por ejemplo, podemos contar la historia de un ingeniero norteamericano que convocó el ministro Ezequiel Ramos Mejía hacia 1910, que se llamaba Bailey Willis, ¿no? Lo contrató el gobierno nacional para colaborar en la construcción del ferrocarril que iba desde San Antonio Oeste a Bariloche, ¿sí? Que empezó su construcción en 1910. Ese ferrocarril se construyó con el dinero de una ley que se llamó Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, ¿no? El dique Ballester, que dio origen al Alto Valle de Río Negro y Neuquén, también se construyó con el dinero de esa ley, que fue una ley impulsada por un sector de la oligarquía argentina, encabezado por Carlos Pellegrini, por Ezequiel Ramos Mejía, que pensaban que la Patagonia había que poblarla de verdad, que pensaban que de verdad había que evitar la propiedad terrateniente, que era necesario crear pequeñas propiedades agrícolas, ganaderas, que pensaban en un país cruzado por los ferrocarriles, ¿sí? Así como Sarmiento trajo maestras norteamericanas pensando en construir un país no dependiente de Estados Unidos, sino como Estados Unidos. Bueno, este sector de la oligarquía pensaba en una Argentina en el modelo estadounidense y en una Patagonia surcada por ferrocarriles, por ejemplo. Y si uno mira el libro de Bailey Willis, se va a encontrar con los planos de donde él pensaba que tenían que transitar esos ferrocarriles. Y se va a encontrar, por ejemplo, ferrocarriles que tenían que ir de norte a sur y de este a oeste. Entonces, ¿qué pasó con Bailey Willis? Él proponía ferrocarriles longitudinales, ¿sí? Este, oeste y norte-sur, que tuvieran un centro. Él proponía crear una ciudad industrial en donde actualmente está la ciudad de Bariloche, más exactamente en la boca del río Limay, en la naciente del río Limay, muy cerca donde hoy está la población de Dinahuapi, ¿sí? Cuando uno va por la ruta 22 y cruza a la provincia de Río Negro desde Neuquén, ahí nace el río Limay. Bueno, él pensaba en hacer ahí una represa hidroeléctrica en 1910 para procesar, ¿qué cosa? Toda la lana que se producía en la Patagonia. Pero este aquí, que la lana que se producía en la Patagonia ya se industrializaba en otro lado, y aquellos que llevaban la lana a industrializar en Inglaterra impidieron el desarrollo de esta propuesta. A Bailey Willis le cancelaron el contrato, no sé si le suena, lo echaron, ¿sí? Su segundo libro nunca se publicó, pero el primero quedó todo el testimonio de los proyectos que él tenía para hacer de la Patagonia un lugar con una serie de centros urbanos, como ustedes imagínense que si toda la línea sur tiene ciudades alrededor de las estaciones ferroviarias, ¿qué hubiera sido de la Patagonia si lo hubieran surcado ferrocarriles de norte a sur y de este a oeste? ¿No es cierto? Los pocos ferrocarriles que hubieron en la Patagonia fueron, aparte de este que tardó 27 años en construirse hasta que llegó a Bariloche, ¿no? Ya pensando en el desarrollo de un Bariloche turístico, este ferrocarril en particular. Pero los demás ferrocarriles en las provincias de Chubut y Santa Cruz tuvieron como destino solamente el traslado de la producción hacia los puertos, ¿está bien? Y eran ferrocarriles muy cortitos, como ferrocarriles que iban desde Las Heras hasta la costa, ¿sí? No eran ferrocarriles que cruzaran toda la Patagonia. Es decir, hubo otros proyectos para la Patagonia que no tenían que ver con una economía de enclaves, ¿está bien? Ni con una geografía fragmentada, con un espacio totalmente fragmentado desde el punto de vista espacial.